nos encontramos aquí en la Clínica Dental del Dr. Navarro y en esta ocasión, muy buenas, doctor. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a hablar de aquellas personas que han sufrido una rotura de un incisivo central, lo que comúnmente conocemos, ¿no, doctor?, como un paleto, pues por algún tipo de caída, por algún tipo de accidente, que eso no suele pasar. Sí, además es bastante frecuente y bien, sí, como tú bien dices, pues como comúnmente se denomina el paleto y estos tratamientos hemos visto casos en los que hacíamos rehabilitaciones completas de toda la boca con diferentes alternativas, tejidos, pero el reconstruir, el rehabilitar una pieza que sea un incisivo central es uno de los tratamientos más complejos que hay, aunque sea una única pieza, porque necesitamos, es el tratamiento que tiene un compromiso estético mayor e igualarlo al incisivo contiguo es muy complicado, ya no solo porque hay que mirar, cuando decíamos, hacemos una planificación, pero no solo por las características a nivel protésico, sino que es que ese diente tiene, el incisivo central tiene unos matices, tiene pues siempre una translucidez, una anatomía, y el incisivo contiguo tiene que replicarlas perfectamente. Entonces, si nosotros buscamos que el tratamiento sea excelente, también demandamos que nuestro protésico tenga la capacidad para hacer un diente exacto a la pieza contigua. Y como decimos, es el diente que más compromiso tiene, dado que es el más visible, es el diente más grande, el más central, el más dominante, y el reproducirlo, pues eso hace que a la hora de trabajar pues necesitamos un protésico que esté a la altura de las exigencias que no solo el paciente tiene, sino que también el clínico, como es en nuestro caso, tenemos. Y luego además, pues como decíamos, en la planificación previa, lo que nosotros necesitamos ver es que no todas las demandas son las mismas, es decir, pues un paciente, por ejemplo, que a la hora de sonreír levante mucho el labio y el diente sea muy visible, evidentemente va a ser un caso mucho más complicado. Si además, pues a la hora de sonreír, que hay pacientes que o bien tienen un labio muy fino, o bien tienen hipermovilidad en el labio, o bien tienen unos dientes muy grandes y el maxilar superior está extruido, por diferentes razones hace que se le vea mucho, y en esos casos, pues las exigencias estéticas son muchísimo mayores. Para ello hacemos la planificación previa y vemos todas esas demandas. Vemos, por ejemplo, oye, pues si enseña mucha encía, pues vamos a tener que hacer un injerto de encía, por lo que comentábamos anteriormente. O en otros programas, si los tratamientos protésicos o con implantes o con otras alternativas, si no hacemos una planificación adecuada, pues lo que va a suceder es que la encía se va a retraer y en un futuro pues se va a notar el implante, se va a notar la prótesis. Entonces necesitamos, cuando vamos a hacer el tratamiento, ver las posibles complicaciones que pueda tener a largo plazo. Como hemos dicho en otras ocasiones, el que se integre el implante no es difícil. Lo difícil es que cuando venga dentro de 15 años el paciente esté en las mismas condiciones, es decir, para ello lo hemos previsto y hemos hecho el injerto de tejido o el injerto de hueso necesario para que el tratamiento no vaya a sufrir con el paso de los años, ¿vale? Bueno, en el caso este es un paciente en el que tenemos un especial cariño, porque es un paciente que vive en el extranjero y que pues bueno, se comprometió y además se sacrificó porque venía específicamente a que nosotros le tratáramos, tenía una confianza en nosotros que eso nos da mucho pie para poder hacer tratamientos como el que vamos a ver a continuación. El paciente, el problema que tenía, ya llevaba mucho tiempo con un diente fracturado. Él notaba que en la zona de la parte anterior del diente pues tenía infecciones recurrentes. Lo hemos comentado en otras ocasiones, esas infecciones recurrentes son bacterias que con el paso del tiempo lo que van haciendo es comiéndose el hueso. Eso lo que genera es que el tratamiento sea mucho más difícil a largo plazo, porque cuanto menos hueso, más necesidad de los injertos, tanto de hueso como de encía, y el tratamiento hace que sea pues menos predecible. Por ello, si tienen infecciones, lo suyo no es tomar un antibiótico y
y posponerlo, sino tratarlo de manera adecuada. Pero bueno, en este caso, pues ya cuando acudió el paciente nos comentó su situación, que había estado mucho tiempo posponiéndolo, y ya cuando acudió a la consulta, pues incluso el diente se había movido, había tenido pues esos flemones que había podido ir tratando con antibiótico, pero que, como veremos en la radiografía, pues habían generado un daño mayor. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, vemos incluso ya le sangraba un poco la encía, seguimos viendo en las imágenes, y luego, perdón, pasamos a la imagen anterior. En la imagen anterior vemos, pues bueno, el paciente incluso sonreía más, pero en esta ocasión no sonreía mucho, pero vemos que es un paciente en el que los dientes tienen un papel muy llamativo, porque expone mucho diente, expone bastante encía, entonces eso hace que las necesidades del tratamiento pues sean mayores y necesitemos, como decíamos, pues un injerto de tejido. ¿Cuál es el problema si no lo hubiéramos hecho? Pues inicialmente ninguno, pero el problema hubiera venido con el paso de los años. A los 7 años hubiera venido con un defecto en la zona del implante, se hubiera expuesto parte del implante, se hubiera expuesto la corona. Entonces, bueno, que deben de saber los espectadores que tienen que estar en unas manos adecuadas, que se sepa los tratamientos, que se sepa la predictibilidad que van a tener esos mismos tratamientos, ¿vale? Que no se guíen por mercantilismo en la odontología, porque al fin y al cabo esto es salud, y el que puedan pensar pues esas ofertas que al fin y al cabo además son engañosas, que sepan que a largo plazo lo que le van a acarrear van a ser problemas, no inicialmente, pero sí con el paso de los años. ¿Se suele decir lo barato sale caro al fin y al cabo? Sí, y luego además es que es curioso porque luego tampoco incluso superan los precios de clínicas privadas, pero bueno, ellos hacen ese tipo de publicidad que acaba engatusando un poco a los pacientes. Seguimos viendo en las imágenes y vemos, pues bueno, la inflamación que tenía en la encía. Él había tomado un antibiótico, con lo que ahora la infección estaba controlada, pero vemos también, pues bueno, que le habían hecho reconstrucciones, bueno, diferentes tipos de composites y reconstrucciones, rehabilitaciones para ir tirando con el diente. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, ahí no se ve, luego seguimos pasando en la imagen. Lo que habíamos visto nosotros, un signo patognomónico, un signo diferenciador para saber que tiene una fractura a nivel de la raíz, es que tiene una pérdida de hueso localizada en ese punto. Al hacer la exploración, las radiografías, fotografías y el sondaje de manera clínica, pues habíamos diagnosticado esa pérdida de hueso puntual y esa exposición a nivel de la raíz. Seguimos viendo en las imágenes, vemos ahí, lo veremos más nítidamente cuando vean los espectadores la extracción y se vea perfectamente la línea de fractura que tenía el diente. Seguimos pasándolo. Habíamos hecho la extracción. En estos casos lo que nos interesa, hacemos la extracción, pero no nos interesa tocar el paquete vasculonervioso que rodea el diente. Por eso hacemos que la intervención pues es con microcirugía, sin hacer incisiones, para que de esa manera el aporte sanguíneo sea el mayor posible. Seguimos viendo las imágenes y aquí es lo que vemos. Pues aquí pueden ver los espectadores cómo hay una línea que recorre toda la raíz y que era la fractura que había tenido el diente. Ya hemos dicho que dientes desvitalizados siempre son más susceptibles, son más frágiles y en ocasiones, pues oye, no soportan bien las cargas, sobre todo en aquellos pacientes que mucha de la tensión acumulada la descargan por la noche apretando los dientes y en esos casos pues generan fracturas en algunas piezas. No por ello, como hemos dicho en otros programas, desaconsejamos las endodoncias. La endodoncia la aconsejamos mucho antes que un implante, pero bueno, sí que deben de saber que son más frágiles y si no tienen suficiente remanente sano, lo indicado sería pues poner una funda. En este caso, pues a lo mejor sí tenía suficiente estructura dentaria sana y la funda no era el tratamiento de elección. Seguimos viendo en las imágenes. Bueno, lo que habíamos hecho era colocar el implante. Habíamos regenerado con hueso entre lo que es el implante y la membrana que hayamos colocado. Esa membrana lo que nos sirve es para que aísle el tejido gingival, para que no vaya a invadir la zona de la regeneración y para que de esa manera el hueso artificial pues, pueda convertirse en hueso natural sin la invasión de los tejidos. Colocamos la membrana, colocamos el hueso y luego su mismo diente en estos casos es un paciente joven, no le podemos dejar mutilado. Entonces el mismo día a este mismo paciente, su mismo diente lo vaciamos, colocamos un pilar y ese pilar lo colocamos sobre el implante. Esto se denomina carga inmediata.
Eso supone que el paciente, desde que llega a la clínica hasta que se va, en el mismo día sale con el implante, la regeneración de hueso, la regeneración de tejido y su mismo diente, que ahora, como veremos en las imágenes, parece prácticamente que no le hemos hecho nada. Se ve un poco el injerto de tejido, pero el paciente sale en las mismas condiciones. Esta carga inmediata no está indicada en todas las situaciones. La carga inmediata, es decir, colocar una prótesis directamente sobre el implante en la misma cirugía, la indicamos sobre todo pues casos en los que tiene una demanda estética tan elevada como es este caso, y siempre y cuando el implante quede con la suficiente estabilidad primaria. Para ello tiene que quedar, bueno, pues una característica técnica, pero bueno, con más de 30 newtons, que quede con suficiente fuerza para que de esa manera pueda soportar la carga y aparte dejarlo sin oclusión. Y lo que sí les rogamos a los pacientes y es un requisito es que con ese diente no vayan a ejercer fuerzas, es decir, durante estos meses tienen que llevarse la comida hacia los lados para que ese diente no esté sobrecargado y de esa manera no vaya a interrumpir la integración normal del implante. Seguimos viendo en las imágenes y nada, pues aquí vemos cómo hemos vuelto a colocar su diente, incluso mejor colocado de lo que estaba, pero ya veíamos cómo se empezaba a deprimir el tejido. Por eso nuestra alternativa, aparte del biomaterial, del hueso que habíamos colocado y la membrana, fue colocar en la misma cirugía tejido para que de esa manera, con el paso del tiempo, no fuera a deprimirse y no tuviera luego carencias a nivel estético. Seguimos viendo en las imágenes. Este es el tejido que nosotros cogemos del paladar. El tejido puede ser autógeno o puede ser un tejido artificial. Nosotros casi siempre recomendamos el tejido del propio paciente porque, bueno, es más cómodo, es más predecible, tiende a integrarse mucho mejor. Entonces, bueno, cogemos el tejido. Es cierto que lo más incómodo, que ya también lo hemos dicho a lo mejor en algún otro programa, suele ser la toma de este injerto, porque deja el paladar expuesto y durante unos días, pues cuando incide la comida en esa zona, puede generarle ciertas molestias. Para eso, pues también le hacemos una placa para que proteja la zona del paladar y durante, pues eso, unos 10 días puede estar un poco incómodo el paciente. Seguimos viendo las imágenes, vemos de dónde hemos cogido el tejido, cómo colocamos pues gasas de colágeno para de esa manera que tengan un efecto hemostático y el paciente sangre menos, aparte de suturarlo. Seguimos viendo las imágenes y aquí vemos en la imagen anterior, vemos cómo hemos colocado el tejido para recuperar el volumen que ya empezaba a deprimirse. Y bueno, pues estéticamente sí, sale con el mismo diente, ahí se le ve un poco el tejido, pero eso nosotros siempre intentamos sobrecorregir, es decir, poner mucho más volumen del necesario porque pues luego tiende a reabsorberse parte del tejido o parte del hueso y si no, en tal caso, pues nosotros podemos maquillarlo cuando venga y se haya cicatrizado el tejido. Lo que podemos hacer es quitar esos excesos para que sea el tejido, la cantidad de tejido óptima y el tratamiento sea estético. Seguimos viendo en las imágenes. Bueno, vemos cómo hemos conseguido, siempre hacemos en una vista desde la parte oclusal, vemos cómo el aumento de tejido es considerable. Entonces, ya digo, es preferible que hagamos esa sobrecorrección para que en un futuro, si tiene algo de pérdida de tejido, pues no vaya a tener ningún tipo de problema. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, el paciente se fue así, nada, se le ve ahí un poco en la zona del tejido, pero en unos días ese tejido toma un aspecto más natural. Bueno, aquí el paciente obviamente es el mismo día de la cirugía, la cara inflamada, pues hemos estado varias horas, no llega a varias horas, pero 1 hora y pico tratándole y demás, y el paciente pues ya empieza a notar esos signos de inflamación. Seguimos pasando las imágenes, aquí vemos cómo hemos cubierto la zona donde tenía esa pérdida de hueso, lo veremos en un corte transversal. En un corte sagital vemos cómo hemos aumentado esta cantidad de volumen. Todo esto que tiene una trabeculación diferente es el hueso artificial que hemos colocado con la membrana para que de esa manera quede correctamente empaquetado. El implante siguiendo la misma disposición del reborde óseo, es decir, es muy importante que los implantes pues no queden inclinados para que de esa manera se queden situados en la misma posición en la que el paciente tiene su reborde alveolar y su hueso. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, y este ya es el caso terminado. Lo que decíamos, pues si el clínico da todo de sí, pues necesitamos
que nuestro protésico esté a la misma altura y necesitamos, pues eso, que haga las mismas caracterizaciones que tiene el diente contiguo, que sea lo más natural posible. Entonces no es un trabajo en el que no hacemos una única corona. Para este tipo de trabajos nosotros repetimos incluso hasta 3 y 4 coronas hasta que quede perfecto y de esa manera podamos satisfacer esas necesidades que presenta el paciente. Y luego aparte lo que comentábamos, el volumen de los tejidos es el perfecto, tienen un aspecto pues, rosáceo, es un aspecto sano, hemos mantenido perfectamente las papilas y nadie podría decirnos cuál es la pieza que se diferencia, cuál es el implante, cuál es la prótesis, y eso es realmente el objetivo que buscamos, que el tratamiento que se camufle perfectamente en el resto de sus piezas y que a nivel estético pues parezca su propio diente. Seguimos viendo en las imágenes. Pasamos y bueno, ya había pasado. Evidentemente esto me comentabais antes hablando que estábamos viendo el caso, que veíamos cómo le había crecido el pelo. Son tratamientos que demandan tiempo, es decir, a este paciente cuando le hacemos esa regeneración, ese biomaterial, en muchas ocasiones estamos hablando de entre 6 y 12 meses de espera, ¿vale? Con él esperamos que en torno a unos 9 meses, porque habíamos puesto mucho biomaterial y ese biomaterial necesita ese tiempo de espera para que pueda madurar y pueda integrarse perfectamente con el hueso del paciente y los tejidos igual. Entonces vemos el cambio también no solo en el fenotipo, no solo en los dientes, sino también en el propio fenotipo del paciente. Seguimos viendo en las imágenes y bueno, lo que decíamos, es un paciente con un gran compromiso, porque este paciente a la hora de sonreír, pues vemos cómo enseña la encía. Entonces, si no hubiéramos recurrido a este injerto de tejido, este paciente hubiéramos tenido problemas con él a los pocos años, ¿vale? Entonces, es imprescindible la planificación previa en la que veamos, pues oye, si es un paciente que enseña mucha encía, necesitamos hacerle un injerto de tejido. Si tiene carencias a nivel óseo por esa fractura ósea, necesitaba también ese injerto óseo. Y luego, pues bueno, pues con la ayuda de un buen protésico, pues conseguir que el tratamiento sea perfecto y que en un paciente joven con esa sonrisa tan amplia, pues hayamos conseguido los objetivos que buscábamos y que nos demandaba el paciente. Uno de esos casos de antes y después que son bastante increíbles, doctor. Muchísimas gracias por enseñárnoslo y la próxima semana regresamos con otro. Gracias a vosotras.